Bendiciones, buenas noches. Estamos a mediados de la semana y vamos a tomar un tiempo para nuestro devocional del día miércoles. Hace 2 domingos estuve comenzando una enseñanza, solo di algunos criterios y hoy vamos oficialmente a comenzar esta enseñanza, otro discipulado que tiene que ver con conectar a la gente con la iglesia, amén. En el camino para descubrir la membresía, ¿verdad? Y en esa ocasión, en ese domingo, estuve enseñando un poco acerca de la madurez espiritual, cómo se alcanza la madurez espiritual. Y el día de hoy voy a iniciar con un segundo tema que se llama Plantados en la casa de Dios. Vamos a orar entonces, hermanos, para poner en las manos del Señor esta enseñanza. Y felicitamos de nuevo a mi hermana Belén, que está cumpliendo años, su onomástico, su fecha importante. Allí la familia, yo sé que están celebrando. Felicidades, hermana Belén. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendice la vida de mi hermana Belén. Bendice la vida de cada uno de los hermanos conectados y a aquellos que están a través de Facebook. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta enseñanza, a fin de que podamos entender lo importante que es crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, plantarnos en una iglesia y aprender de lo que es la membresía. Gracias por los hermanos conectados. Ayúdame a mí a poder enseñar de la mejor manera, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en ese domingo que comencé a hablar de conectar a la gente con la iglesia en el camino para descubrir la membresía, hablé un poco del tema de la madurez espiritual, ¿eh? Y yo en esa ocasión les decía que estaba muy contento por las personas que ya se están congregando con nosotros en la iglesia. Algunos de ellos ya tienen un tiempo bastante largo, muchos meses, algunos años, y nos da mucha alegría a nosotros poder ser esos pastores que estamos ayudando al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y hablábamos en esa primera enseñanza que la iglesia es una familia, amén. Dios, les decía en esa ocasión, quiere que todos seamos miembros de esa familia. Y les decía que cuando somos miembros, tenemos que también estar participando de todas las actividades que la iglesia celebra, porque las familias, cuando hay un cumpleaños, toda la familia está allí celebrando, como es el caso de mi hermana Belén, ¿verdad? Que hoy están ahí sus hijos, y sé que muchos familiares van a estar celebrando porque son una familia, están integrados todos. Así la iglesia de Jesucristo es una familia. Y entonces hablábamos porque algunas personas pueden preguntarse, pero ¿por qué nos llaman una familia a la iglesia de Dios? Y daba 4 puntos en esa ocasión. Decíamos que Dios nos salvó y como tal somos sus hijos y todos somos hermanos en Cristo. Por eso un creyente cuando encuentra a otro que se congrega en una misma iglesia o que sabe que es cristiano, no le dice su nombre, sino le dice Dios le bendiga, hermano, porque somos parte de esa familia y tenemos una misma visión y una misma misión. Y la misión está integrada en Mateo 28, 19 al 20, donde Jesucristo nos da una comisión de ir y alcanzar a los perdidos. En el tercer punto que yo les enseñaba ese domingo, les decía que hay una declaración de fe y mencionaba
cuáles son las doctrinas en que nosotros creemos. Hay 13 puntos sobre las doctrinas y no voy a entrar en detalles porque no es lo que yo voy a enseñar otro día, pero allí en el manual que está disponible en la página web, les decía yo, ahí en www.semilladevidachurch.com, ahí está el tema, se llama el tema Conectando a la gente con la iglesia, y allí puede usted estudiar las doctrinas. Y en cuarto lugar, la forma en que nosotros vivimos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 20. Porque por medio de él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, dice, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, es importante que nosotros entendamos la necesidad que la iglesia tiene de que todos seamos miembros con nuestras responsabilidades y con nuestros derechos, ¿verdad? Y que como familia nos integremos para ser ese cuerpo que Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y esta noche voy a enseñar el segundo tema, plantados en la casa del Señor. ¿Qué significa plantar? Cuando se usa la palabra plantar, nos referimos más a un árbol. Un arbolito, para que crezca y dé fruto, necesita varias cosas. Un hoyo adecuado, con altura, abono, agua, los cuidados respectivos de ese arbolito, que esté en el lugar adecuado, que tenga el suficiente nutriente, ¿verdad? Que no esté en lugares donde pegue mucho viento al principio para que no lo vaya a romper, etc. Creo que la mayoría de nosotros a lo mejor hemos podido plantar un arbolito. Y ese arbolito no podemos andarlo moviendo de lugar. Amén. Y ese concepto lo traemos también para la iglesia. Cuando una persona llega a una determinada congregación, debe de aprender en esa congregación, establecerse, ser discipulado y crecer como esa planta. Si yo planto un arbolito y a los meses lo desentierro y lo planto en otro lugar y allí no me conformo y lo vuelvo a desenterrar y lo planto en otro lugar, este arbolito no va a crecer de la mejor manera, ¿verdad? Porque no le voy a dar tiempo a que eche raíces. Nosotros tenemos que echar raíces en la iglesia donde Dios nos ha llevado y nos ha plantado. Y Dios está queriendo que tomemos responsabilidad al lugar donde Dios nos ha llevado. Todos necesitamos ser plantados en un solo lugar. Dicho de otra manera, en la parte espiritual debemos asistir a una sola iglesia, congregarnos en un solo lugar, ser miembros y crecer espiritualmente. La Biblia nos enseña que necesitamos asistir a la iglesia tanto para alabar a Dios con otros hermanos, con otros creyentes, así como ser instruidos en la palabra para crecer espiritualmente. Y así como ese arbolito que comencé hablando al principio, que necesita abono, buena tierra, nosotros necesitamos el alimento espiritual. La iglesia primitiva, cuando sus comienzos, hacía esto que yo les estoy enseñando. Ahí en Hechos capítulo 2, versículos 42, nos apoya este argumento
Dice la palabra, y perseveraba, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que significa que cuando llegamos a una iglesia y todos nos juntamos, cantamos al Señor, oramos, ¿verdad? Desarrollamos un culto, un servicio y todo orientado también al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La gente allá en el principio de la iglesia no estaban organizados como nosotros. Ahora acá cada iglesia tiene su edificio, pero en ese tiempo la iglesia cuando comenzó se reunían en las casas, ¿verdad? Dice la palabra ahí mismo en Hechos, en el capítulo 2, versículo 46, dice la palabra, perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Independientemente de dónde se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, la asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia, sino es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. Por eso el escritor del libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 10, versículo 25, nos insta, nos anima, nos exhorta a congregarnos, dice la palabra, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, incluso en la iglesia primitiva, algunos quizás estaban cayendo en este mal hábito de no reunirse con otros creyentes. Por eso el autor de Hebreos nos dice que no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia y plantarnos allí, convirtiéndonos en miembros activos, ¿verdad? Un miembro activo es el que constantemente está reuniéndose. Está llegando cada vez que hay una actividad. No se excluye, ¿verdad? Sino que allí está creciendo espiritualmente junto con los otros hermanos. Ahora, esto nos va a llevar a ser miembros activos. ¿Qué significa un miembro activo? Que está participando en todo, ¿verdad? En la oración, en la alabanza, en todo lo que es una actividad, ¿verdad? Si vamos a tener un ayuno, pues se presenta para el ayuno. Si vamos a tener alguna actividad de convivio, pues también ahí está. Entonces, esto es bien importante, porque quiero decirte, amado hermano, que la iglesia es el lugar donde nosotros los creyentes podemos amarnos unos a otros, porque es tan importante. El hombre necesita ser amado y amar. Y por supuesto, amar a Dios. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 12, dice, nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor está en nosotros. Allí en la iglesia, hermanos, es el lugar donde los creyentes nos ponemos a exhortar unos a otros. Y la exhortación no es un regaño, es animarnos unos a otros. Dice la palabra en Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Pudiera decir mejor, antes
animaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, Satanás quiere que caigamos en el pecado para que nos desanimemos de congregarnos. Y de esa manera tenernos atados para no ir con otros hermanos. ¿Ya? Porque yo les voy a decir, cuando alguien tiene varios días de no llegar a la iglesia y llega, yo noto que no ha andado bien. Se le nota, ¿verdad? Y allí viene la exhortación, hermano, véngase, anímese, ¿verdad? A lo mejor estaba sin trabajo y allí lo animamos o le damos un contacto para que llame o vaya y consiga un trabajo. La iglesia debe ser un lugar donde nos animemos. La iglesia debe ser el lugar donde nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos capítulo 10, verso 24. Considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aleluya, qué buena es la palabra. En la iglesia, hermanos, al congregarnos, vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a servirnos unos a otros. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esta palabra del amor en cada versículo Dios la está repitiendo. Porque el amor nos ayuda, dice la misma Biblia, que el amor cubre multitud de pecados. Allí en la iglesia es el lugar, hermanos, donde podemos instruirnos unos a otros. Dice Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esto quiere decir, podéis enseñaros unos a otros. Allí en la iglesia es el lugar, hermano, donde los creyentes pueden honrarse unos a otros. Qué hermosa es la honra. Todos merecemos ser reconocidos y honrados. Cuando hacemos algo, la iglesia reconoce el trabajo. Dice la palabra en Romanos 12:10. Amaos, dice, los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Allí en la iglesia es el lugar donde nosotros los creyentes podemos ser bondadosos, hermanos. Podemos ser misericordiosos unos con otros, orando unos por otros, llorando unos por otros. Recientemente muchos hermanos han perdido hijos, primos, tíos, padres, y allí hemos estado apoyando y dándole una palabra de consolación. Hemos sido misericordiosos, hermanos, como dice la palabra ahí en Efesios 4:32. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros. Como Dios, dice, también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, qué ventajoso es que estemos en la iglesia, que nos congreguemos, que seamos miembros de una familia, de la familia de Dios. Qué hermoso es cuando todos llegan el domingo y están llegando ahí, nos estamos saludando. Qué precioso, porque hay una armonía, nos estimulamos unos a otros. Pronto vamos a tener bautismos. Qué lindo va a ser ese momento. El domingo último del mes tenemos
la reunión de Healing Place y también van a haber bautismos y yo sé que va a haber un gozo especial de los hermanos. Pero necesitamos estar comprometidos. Hermano, el domingo es para el Señor, hermano. Yo te animo a que no se te olvide. Planea en tu mente, programa tu mente de tal manera que digas, no, este domingo yo tengo que estar en la iglesia Semilla de Vida. Ese es mi lugar, ahí es donde Dios me ha plantado. Por eso el tema de plantados en la casa del Señor. ¿Qué significa? Que allí estamos creciendo espiritualmente. Lleguemos para que el domingo recibamos el agua de vida, para que seamos regados espiritualmente y podamos crecer. Pero también registrémonos como miembros de Iglesia Semilla de Vida. Usted a lo mejor pertenece a algún club. En el club le dieron una tarjeta de identificación. Usted también quisiera tener una tarjeta de identificación de la iglesia. Para eso necesita ser miembro. Pronto vamos a hacer un llamado a membresía. Yo quiero que todos ustedes sean parte de ese momento especial. Vamos a estar entregando un certificado de membresía también, para que usted se sienta parte de la iglesia y usted se comprometa con Cristo en la iglesia. Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, fíjate bien lo que voy a decir, esto es importante. Esta persona es hecha un miembro del cuerpo de Cristo. Y la palabra lo dice ahí en 1 Corintios 12, 27, dice, vosotros, dice, sois pues el cuerpo de Cristo, dice, y miembros cada uno en particular. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando, hermano. Alguien llamó a la pastora hoy y la pastora y la hermana le comentaba que alguien le había dicho que no tenía ganas de ir a la iglesia. Estaba desanimada. Pero yo te aseguro que si tú le llamas a este hermano, ahí después ustedes me preguntan quién es y yo les digo, y tú le llamas y lo animas y le dices, hermano, ¿qué te pasa? Porque muchos de nuestros hermanos están pasando dificultades. A veces no nos enteramos, pero los domingos que llegamos ahí nos podemos enterar y si alguien no llegó, estemos prestos para llamarle. Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículos 14 al 20, hablando de las partes del cuerpo de Cristo que necesitan estar presentes y funcionando, y cuando alguien no está, esa parte hace falta. Dice la palabra, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, dice la palabra, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Tú eres parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo eres? Pues sí, ¿verdad? La nariz es una parte que no sustituye a la oreja, al oído. Es su función oler, como es la función del oído oír. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes. Membresía a domicilio no damos, hermano. No se le va a dar un carnet para que usted no llegue y no se congregue. Los miembros tienen que estar allí siendo parte. Dice la palabra en 1 Corintios 12, 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice la palabra, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen de él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué hermoso, hermano. Aquellos que han estado en prueba y en enfermedad, allí están ellos y todos nosotros los pastores estamos pendientes, orando. Hay varios hermanos que han estado enfermos. Hay familias que han estado de luto y ahí toda la iglesia, porque somos necesarios, hermanos. Pero debemos de estar presentes en la iglesia, siendo parte importante. Por todas las razones que yo he mencionado y algunas que a lo mejor no, la asistencia a la iglesia, hermanos, la participación y el sentirse parte de ella como miembro deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. Nadie te va a obligar a hacerlo. Óyeme bien, yo no te voy a obligar. Pero te quiero decir algo. Si tú has confiado en Cristo, deberías tener el deseo de adorarlo, ser instruido en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. Amén, hermanos. Qué importante lo que Dios nos está hablando hoy. Quiero decirte que Jesús es la piedra angular de la iglesia. Y nosotros, allí en Primera de Pedro, somos llamados piedras vivas. Qué importante es que nosotros entendamos lo que la palabra dice de nosotros como miembros de una iglesia. Ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, dice, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Somos materiales de construcción nosotros, hermanos. Sí, así le puse yo. Somos materiales de construcción en la casa espiritual de Dios. Qué importante. Tenemos naturalmente una conexión entre todos y cada uno, ¿eh? Y esa conexión es evidente cada vez que nos reunimos y nos vemos. Tú eres iglesia y yo soy también iglesia. Y nos vemos y nos saludamos y nos necesitamos unos a otros. Cuando la iglesia está llena, qué gozo y qué alegría. Pero hay días en que los hermanos por ahí evaden y se van. Y un domingo que debería de ser el día del Señor, lo convierten en un día de distracción de otro tipo. Yo te animo a que programes tu mente desde hoy con esta enseñanza y tú te digas a ti mismo: el domingo es el día del Señor y yo como miembro de Iglesia Semilla de Vida voy a estar ahí para alabar y bendecir ese nombre glorioso, el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quisiera preguntarte, ¿hay algún beneficio en ser miembro de una iglesia local? Otra pregunta, ¿por qué deben los creyentes formalizar su membresía en una iglesia?
Yo sé que a lo mejor tú te has hecho esta pregunta. Por eso voy a ver si me queda tiempo de mencionar 5 razones por las que los cristianos debemos de ser miembros de una iglesia local. No solo visita, no solo que asistimos de vez en cuando, no, miembros, para estar todos presentes ahí juntos, adorando a Dios, estudiando la palabra, orando unos por otros, festejándonos unos por otros, porque qué importante, qué bonito es cuando hay un cumpleañero y le cantamos, amén, hermano, las mañanitas y lo felicitamos y lo hacemos sentir contento. Entonces, la primera razón que voy a enseñar esta noche es: debemos de ser miembros para ser testimonio a los que no son cristianos todavía. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo que se compromete a orar, a animarse, a cuidar de los unos y de los otros. Y a medida que las relaciones genuinas y el amor se demuestra en este contexto, en la iglesia local, Dios es glorificado en el mundo exterior. Nos ven a nosotros cómo nos respetamos, nos amamos, oramos unos por otros, nos ayudamos. Al que está necesitado se le da una ayuda, se le cobija. Y fíjense que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, allí en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y este testimonio del amor se muestra el día que nos juntamos ahí, salvadoreños, mexicanos, hondureños, colombianos, qué sé yo, latinoamericanos, amén. Una multigeneración, multirrazas reunidas, como va a ser allá cuando sean las bodas del Cordero, todas las razas del mundo adorando al mismo Dios. Testimonio para los que todavía no lo son, para que ellos un día se animen a estar con nosotros. Una segunda razón es para ayudar a los cristianos débiles, y este punto es importante, hermanos. Cuando nos comprometemos con otros cristianos que son más jóvenes, y oramos por ellos, esto les va a ayudar a crecer y a evitar las trampas que muchas veces el enemigo pone para los recién convertidos. Porque la vida cristiana, quiero decirte que no es individual, hermanos. La vida cristiana es colectiva de todos. Es un cristiano que está por allá él solito. No podemos vivir solitos. Tenemos que ser una colectividad. Es cierto que somos salvos individualmente por la fe, pero vivimos nuestra fe en la comunidad. Por eso Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente. Miren qué importante lo que dice la palabra. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y también Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, dice, entrañablemente, de corazón puro. Y también hay otro versículo en Primera de Juan, capítulo 4, versos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiero decirte, mi amado hermano, que el amor cristiano no puede demostrarse aislado del resto de los hermanos. Mientras demos muestra entonces de ese amor, acompañando a otros en su caminar con Cristo. Hay hermanos que acaban de llegar y posiblemente hay días que no entienden algunas cosas. Hay hermanos que por 2 semanas hemos visto que no han llegado, pero nadie me ha preguntado dónde están. Y el deber como miembros de la iglesia es preocuparnos dónde están los hermanos, qué ha pasado, por qué no llegan. Entonces los hermanos allá creen que uno ni se acuerda de ellos. Amén, hermanos, ayudemos a los cristianos débiles, a los que todavía les falta crecer espiritualmente. Otra tercera razón es ayudar a los líderes de la iglesia, ayudar a los pastores. Los pastores un día van a dar cuenta del rebaño, hermanos. Esas personas que se nos han confiado. Y muchas veces nosotros no vamos a tener quizás toda la capacidad del tiempo para cuidar a todos. Pero por eso, si somos todos juntos y nos vemos y vemos que alguien falta, ustedes van a colaborar con el liderazgo de la iglesia para ver qué está pasando con algunos hermanos. Dice la palabra en Hechos 20:28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero preguntar, ¿te sientes tú parte del rebaño de Iglesia Semilla de Vida? Si tú no eres miembro, ¿cómo saben los pastores que tú eres parte de la iglesia? ¿Cómo pueden los pastores o el resto de la iglesia saber orar por ti, por tu nombre, si prácticamente llegas de vez en cuando? Es necesaria la supervisión, es necesaria dar cuentas, hacernos presentes. La iglesia primitiva, ya lo enseñé, claramente lo hacía. Allá al principio de la enseñanza, todos estaban juntos y compartían la palabra, adoraban a Dios y al final compartían los alimentos. Ser parte de una iglesia local permite a los pastores y a los ancianos o líderes conocer mejor y más profundamente a quienes forman parte de la congregación, proveyendo así una cobertura espiritual y cumpliendo con el llamamiento que han recibido por parte de Dios. Ayúdennos, hermanos, a que podamos hacer nuestro trabajo. La cuarta razón es para ayudarnos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Porque es beneficioso ser miembro de una iglesia. Pertenecer a la iglesia significa que usted se está sometiendo a otros creyentes, a la disciplina de toda la iglesia. En otras palabras, los creyentes afirman que su corazón está inclinado. En un momento dado, pues pueden ver que a lo mejor usted se está apartando de los caminos del Señor. Y ellos van a decir, van a pedir ayuda a otros para que vigilen su vida. Y ellos pacientemente van a advertirle a los pastores que usted a lo mejor está confundido
A lo mejor alguien llegó y le dio una enseñanza equivocada y usted está sin darse cuenta negando una doctrina de Cristo. Y a lo mejor usted va a tener que pasar por una enseñanza, un discipulado, y usted tiene que ser obediente y sometido para aprender la palabra. Y hay casos en que a lo mejor hay personas que no van a hacer las cosas como deben de ser, y es necesario también que seamos disciplinados, porque la disciplina se aplica cuando hay miembros, pero si no hay miembros, ¿a quién se le va a aplicar? Y la disciplina espiritual es importante, quiero decirte, dice la palabra en Mateo 18, versículos 15 al 17, hablando de un tema que hay muchas personas que no lo quieren tocar, pero es tan necesario, hermano. Dice la palabra, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Y también en 1 Corintios 5, versículo 2 al 5, hablando del tema de la disciplina, que es importante hablarlo, hermanos. Dice lo siguiente, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay iglesias, hermanos, que si alguien es miembro y no llega, pues lo quitan de la membresía. Nosotros no estamos queriendo hacer eso, al contrario, queremos unir la membresía, pero también queremos que haya disciplina, que nos portemos bien, que demos ejemplo como iglesia y como congregación. Y la última razón del beneficio de la membresía es que lo hacemos para Dios. Eso es importante. La iglesia, hermano, fue la idea de Jesús, porque Él murió por su iglesia. Allí en Hechos 20:28, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, dice la palabra, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo, hermanos. La iglesia es del Señor, ustedes son de Cristo, no son de los pastores, pero nosotros somos los administradores y tenemos la responsabilidad de dar cuentas. Pero ¿cómo yo voy a dar cuentas de alguien que no llega? Un día me llegó alguien a pedir una carta de recomendación y no se congregaba con nosotros. Yo le dije, hermano, perdóneme, pero yo no lo conozco a usted. Yo conozco a los que vienen. Y si usted se congrega un tiempo, puedo yo dar fe de usted. Dice la palabra, quiero leer esto de Efesios 5:25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pronto quiero estar hablando a los matrimonios, hermanos. Quiero estar hablando a los maridos para que amemos a nuestras esposas. Quiero estar hablando a los hijos para que amen y respeten a sus padres. Quiero estar hablando a los padres para que honren también a sus hijos. Necesitamos como matrimonios, así como Cristo nos manda a los hombres a amar a nuestras mujeres, así Él nos ha dado un gran ejemplo de amar a la iglesia. Tenemos un ejemplo grande y tenemos que imitarlo. Cristo es el que está edificando la iglesia en estos tiempos, hermanos. Dice Mateo 16:18, y con esto voy terminando. Yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia unida, una iglesia organizada, una iglesia con membresía está fuerte. Se reúnen a orar, o ayunan, oran, leen la palabra. El enemigo no va a venir para amedrentarnos porque estamos fuertes, hermano. Es Cristo edificando la iglesia, pero Él nos está enseñando a organizarnos, a tener una organización, tener un liderazgo establecido. Amén, hermanos. Cristo se identifica personalmente con la iglesia en Hechos 9:4. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es Cristo hablando a la iglesia de Semilla de Vida y diciéndole: ¿saben qué? Únanse, esfuércense, únanse como iglesia local. Así como la iglesia primitiva reconoció la necesidad de esto, también lo debe de hacer la iglesia en la actualidad, por lo que Dios quiere que nos plantemos en la casa del Señor. Vamos a orar, hermanos, para ir terminando. Padre, gracias por tu enseñanza en esta noche. Gracias por tu palabra. Nos mandas a que nos organicemos, a que seamos parte de la iglesia de Jesucristo de este tiempo, para que seamos fuertes, Señor, para que estemos establecidos y parados en la roca que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a todos los que hemos estado conectados en esta noche, para que entendamos los planes que tú tienes para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y la pastora viene para estar con ustedes.